Episodio 2. Fortaleza. La torre no era impresionante desde ningún punto de vista. Una torre solitaria situada en el Paso del Príncipe, sin adornos y aparentemente abandonada. Quizás los dornienses la habían erigido para prevenir una invasión Targaryen, o quizás algún caballero de poca monta la había desocupado para buscar mejores posesiones. En cualquier caso, había cientos de torres como esa en estas montañas. Nada le daba importancia a esta. Excepto que Ouland Reed le había asegurado a Ned que la torre albergaba a su hermana, Lyanna. La lejanía de la torre tranquilizó a Ned de muchas maneras. Se había topado con varios caballeros de Tywin en su búsqueda de Lyanna, y ninguno de ellos buscaba un lugar como este. No sabía qué propósito tenía Tywin al buscar a Lyanna, pero Ned no podía confiarles esto. No con su hermana. Se había topado con uno de ellos, un tal Amory Lorch. Ned había ejecutado a bandidos más leales que ese hombre. Si esta torre estaba tan remota, tal vez nadie la había encontrado aún. O tal vez esta torre era solo un callejón sin salida. Pero Ouland Reed le había asegurado que su hermana estaba allí y que estaba viva. Cada paso que daba Ned lo acercaba más. El año pasado, Ned tenía 4 familiares vivos y un amigo al que consideraba hermano. Ahora tenía 2. Uno había vuelto a casa y el otro estaba en esta torre. Lyanna, quien había dado por perdida, estaba viva. Viva, y prisionera. Quizás no del todo bien. Ned palmeó el cuello de su caballo. Tenían que darse prisa. Agradecía que su misión de rescatar a Stannis lo hubiera traído al sur tan rápido. Otro mes podría haber sido demasiado tarde. Otro mes y tal vez solo traería un cadáver. Ouland Reed, William Dustin, Martin Cassell, Ethan Glover, Theon Wool y Mark Ryswell cabalgaban con él. Todos eran hombres robustos que habían luchado lealmente en la guerra, junto con una veintena de levas nórdicas leales. Ned habría preferido tener un ejército con él, pero las montañas de Dorne devoraban ejércitos vivos, y una fuerza numerosa no podía moverse rápidamente allí en ningún caso. Habían llegado a un sendero estrecho y sinuoso que ascendía por la ladera de una montaña. Era el único acceso a la torre, y Ned sintió que sus ojos se dirigían hacia ella, esperando flechas, aceite hirviendo o incluso incendios forestales. Se estremeció involuntariamente al ver un cadáver aún fresco clavado en una roca justo debajo de ellos. Theon Wool notó su incomodidad y se rió entre dientes. Es buena señal, Lord Ned. Llegaron a una especie de establo destartalado, tras el cual el camino se estrechaba y se regresaba aún más irregular. Cabalgaban grandes y pesados caballos de guerra como los que montaban, lo cual no sería seguro. Se encontraban a 4,5 metros por debajo de la base de la torre, ya 60 metros de camino sinuoso. La grava seca crujió bajo sus pies al desmontar. «Maldito lugar desolado», exclamó Ethan. «Y ni rastro del enemigo». William hizo una mueca. «¿Qué? ¿Los estás invitando a emboscarnos? Todo este viaje siempre ha estado maldito, no hay razón para empeorarlo». Aún así, añadió Theo, es muy extraño que no hayamos visto nada de ellos, aparte de ese cadáver de ahí atrás. Hay huellas recientes por todas partes, dijo Ned en voz baja. Han estado muy ocupados aquí. William ascendió. Theon Wool es demasiado nórdico para seguirle la pista en esta grava polvorienta. Theon Wool rió. Su gente era del extremo norte del mundo, justo al sur del Don. Ja. Entonces nos alegraremos de que estés aquí. El Cranogman y el joven Lord Stark son mitad sureños, así que supongo que también deberíamos estar agradecidos por ellos. Bueno, mar como mar, los veremos pronto. Ethan sonriendo contagiosamente. ¿Encabezo la carga, mi señor? ¿Ouland?, preguntó Ned. El hombrecito jugueteaba con un amuleto que llevaba colgado al cuello. Están en el sendero que hay más adelante, en el punto más estrecho. Esperan allí, de 2 en 2, justo debajo de la torre. ¿Caballeros? Ouland frunció el ceño. Creo que sí. ¿Tienen armadura? Puedo oírla incluso por encima de todos ustedes. Ned hizo una mueca. Podía visualizar el camino en su mente. Los caballeros, quienes querían que fueran, habían elegido su posición con pericia. Estaban a la vuelta de una pequeña esquina, muy cerca de la muralla. Las levas quedarán masacradas intentando acercarse a esa posición, y usar una ballesta correctamente a esa distancia sería imposible. Si alguno de los grupos tuviera picas, tendrían la ventaja, pero Ned y su grupo no habían traído esa arma. Suspenso. Muerte. Siempre más muerte. Bien entonces. Yo guiaré el camino. Martin Cassell se abrió paso a empujones delante de él. Disculpe, milord, pero no lo hará.
Ni usted ni ninguno de estos grandes señores. No tiene sentido malgastar la sangre de los hombres, pero mi sangre es más barata que la suya. Teo se acercó a él. Sí, y yo solo soy un Wool medio salvaje. Se rió. Además, me gusta la idea de que un Wool esté enterrado aquí, casi en el fin del mundo. Ethan se rió. ¿Quieres toda la gloria para ti? Se giró hacia Mark Riswell. ¿Pelea conmigo para ver quién se lleva el primer puesto? No. El rostro de Mark estaba tenso por la concentración. Ned suspiró. Ven, Martin. Vieron a la Guardia Real al doblar la curva. 3 de ellos, con sus capas blancas ondeando al viento de la montaña. Ned sabía que al menos uno de la Guardia Real estaría allí, pero los 3. Raegar habría estado mejor servido si hubiera traído a estos hombres al tridente, pensó Ned con tristeza. Sus rostros eran sombríos y ya tenían las espadas desenvainadas. ¿Eddard Stark, supongo? Preguntó el caballero de atrás, con una voz vieja, pero aún llena de fuerza atronadora. Jon Arryn siempre habló maravillas de ti. Geralt Ingtower, respondió Ned. ¿Desde cuando la Guardia Real mantiene a las chicas encerradas en torres como si fueran bandidos comunes? La Guardia Real es lo que el rey ordena que sea. Ese rey está muerto. Stannis Baratheon es el rey. Geralt Ingtower se encogió de hombros. No le hice ningún juramento. Tú, lo interrumpió un grito desde arriba. Ingtower, por una vez en tu vida, haz algo bueno y déjame pasar por mi hermano. Ned sintió que se le encogía el corazón. Era la voz de Lyanna, bañada en lágrimas y angustia. Ned podía ver la ventana de donde provenía la voz de Lyanna, pero no podía verla a través de ella. ¿La habrían atado? ¿La habrían frunció el ceño, con una oscura ira acumulándose en sus ojos mientras se regresaba hacia la Guardia Real. No puedo desviarme. Y nosotros tampoco podemos. La voz de Geralt era fría y distante. Por las raíces córneas de los dioses antiguos. Exclamó la voz de Theo. Debe ser cierto, ustedes, los sureños, sí que son unos inútiles. ¿Acaso su rey les ordenó violar también a la criada para que se excitara? ¿Sería una señal de honor, porque lo hicieron por su príncipe? Geralt curvó los labios en una mueca. Cállate, perro, no sabes nada del deber. En tus manos es una taza de orina de culo. Theo escupió al suelo. El honor es lo único que nos separa de las bestias, Ser. Era Ser Arthur Dayne, de pie al frente. Sus palabras eran firmes, pero su voz carecía de la convicción de Geralt. Ned conocía a Arthur. Los Dayne y los Stark se habían conocido en Arenal, las familias más importantes de los primeros hombres del norte y del sur. Brandon había mantenido una aventura con la hermana de Arthur durante un tiempo. La voz de Ned le sonó extraña, distante. Arthur Dayne, ¿qué no daría por un hombre de la mitad de tu calidad, al servicio de un señor con una pizca más de sabiduría que Raegar? Permaneciste impasible mientras mi padre ardía. Permaneciste impasible mientras mi hermano, tu amigo, se estrangulaba. Permaneciste impasible mientras violaban a mi hermana una y otra vez, ¿y a eso le llamas honor? ¿Qué honor merece Raegar, quien casi destruyó este reino con su pasión desenfrenada? Déjame entrar y abrazar a mi hermana. Déjame consolarla. Hicimos juramentos, Lord Stark, dijo Oswell Went por primera vez. Júralos de nuevo, suplicó Ned. Júralos por un buen hombre esta vez. Dobla la rodilla. Somos la Guardia Real. Nuestras rodillas no se doblan tan fácilmente. Ned suspiró. Entonces morirás. Lo sé. Me alegro. La voz de Arthur adquirió un matiz de tristeza. Ojalá pudiera ser de otra manera, Ned, pero soy de la luz. Servir es mi naturaleza. Lyanna volvió a gritar. No. Dios mío, no. Tengan un poco de sentido común, idiotas. La visión de Ned se volvió estrecha y oscura, pero sintió una gran calma que lo invadía. Un frío le inundó el pecho y lo hizo sentir más ligero que el aire. Mátenlos, dijo simplemente. Mátenlos a todos. Que el último vestigio de la locura de Raegar desaparezca. Martin y Theo subieron la cuesta a toda prisa, con las espadas desenvainadas, mientras el resto de los compañeros de Ned cargaban tras él. La muralla de la torre estaba a un lado, un precipicio tambaleante al otro. Martin cayó primero, cruzando espadas con Arthur solo una vez antes de que Dawn, veloz como la luz, le separara la cabeza. Ethan Glover pasó por encima del cadáver del hombre y asestó golpe tras golpe, intercambiando golpes con cautela, manteniendo la distancia con la sabiduría de un duelista experto. Theo simplemente se rió y cargó hacia adelante, recibiendo un golpe brutal en el brazo que sostenía el escudo al embestir a Oswell Went.
El guardia real fue empujado unos metros hacia atrás, pero sacó una daga con la otra mano y la clavó en el vientre del corpulento norteño. Teo simplemente sonrió, soltó la espada y agarró al otro caballero con sus puños enfundados en malla. Oswald clavó su daga en el costado de Teo una y otra vez. En cada instante, mientras forcejeaban, era evidente que las fuerzas del grandullón flaqueaban. «Cabrón», siseó Teo, con los dientes apretados en una sonrisa, y luego los arrancó de la ladera de la montaña. La espada de Ethan salió volando, y el alba se desplomó, partiendo en dos la sonrisa arrogante de Ethan. Ned se adelantó para encarar a Daine, trabando el acero valirio del hielo contra el filo estelar del alba. Sus espadas se separaron y volvieron a chocar, desprendiendo chispas azules con cada intercambio. Ned había entrenado con los mejores espadachines del valle, había intercambiado golpes con Robert Baratheon e incluso había superado a su hermano Brandon en alguna ocasión. Aún así, apenas se defendía. Lyanna, tenía que salvarla. Él y Lyanna no se unirían a Robert, padre y hermano. Todavía no. Ned sintió una ferocidad salvaje en el pecho que no había experimentado antes. Un orgullo feroz y furioso, la certeza de que no moriría allí. Sus golpes redoblaron su fuerza, y el caballero de la lluvia de estrellas cedió un paso. Arthur respondió a Ned con una asombrosa serie de maniobras, obligándolo a retroceder. Después de todo, llevas al lobo dentro. El caballero sonrió con tristeza. Así que ahora sí que empieza. No, ahora se acaba, respondió Ned, casi en voz baja. Arthur Dayne se lanzó hacia adelante, su espada pareció ondularse al asestar con una fuerza tremenda. Ned lo paró, pero sus brazos gritaron de dolor incluso al desviar el golpe. Llegó otro golpe, más rápido de lo que parecía posible, y Ned lo paró de nuevo. El frío en su pecho se intensificó y ya casi no sentía dolor. Aún así, no podía ceder terreno con la suficiente rapidez. Cada movimiento de Dayne era perfecto, fluido y letal. 4 golpes, 5, 6 y Ned sintió que el hielo caía de sus manos y supo que el séptimo golpe lo acabaría. Vio la blanca hoja de metal estelar volar hacia su rostro. La hoja cayó, resonando entre la roca como si se tratase de un cuchillo caído. Arthur se quedó paralizado un instante, con los ojos en blanco, y luego Arthur cayó hecho un gran bulto, con su capa blanca ondeando al viento. Ned tragó saliva. William Dustin estaba de pie junto a Hightower, respirando con dificultad, con una olla de latón abollada en el suelo a pocos metros de distancia. Mark Riswell sangraba en el suelo frente a Ned. El hombre esbozó una débil sonrisa. «¿Por Lyanna, susurró, y luego guardó silencio por un rato. Owland Reed se acercó a Ned, tambaleándose. El hombrecillo había hecho algo, Ned lo sabía. Arthur Dayne no había muerto de causa natural. Fuera lo que fuese, Owland no se sentía bien y se apoyaba en Ned. No, Ned dejaría que el extraño guardara sus secretos. Bueno, considerando todo, salió mejor de lo que esperaba, dijo William Dustin. Ned le puso una mano en el hombro. Hombres, si hay alguien vivo, mantenedlo así. Voy a ver a mi hermana. Ned subió los últimos escalones hasta la puerta de la torre. No había ninguna reja que impidiera la entrada, así que la atravesó y subió las escaleras tan rápido como pudo. Asustó a una sirvienta, pero la apartó de un manotazo. Las habitaciones que pasó eran viviendas sencillas y rudimentarias. Un cuarto para el grano, una celda para dormir. Una especie de cocina, la guardia real había estado viviendo a la intemperie allí. Lyanna había estado viviendo a la intemperie. Finalmente, allí arriba. Una puerta, cerrada desde afuera. Ned la destrabó y casi de inmediato fue abrazado al abrirse de golpe. «Lyanna», susurró. Hacía más de un año que no veía a su hermana. Tenía apenas 5 y 10 años cuando se fue, una niña hermosa y alocada, apenas una mujer. Ahora parecía apenas mayor, salvo por, oh, mi querida Lyanna. Y entonces lloró. Su hermanita estaba embarazada. La hija de Raegar. Lloró con él un rato. Siempre tuve la esperanza de que vinieras, dijo Lyanna, con la voz llena de lágrimas. Siempre tuve la esperanza, pero luego, cuando estabas aquí, solo quería que te fueras, que estuvieras a salvo. Ahora ambos estamos a salvo. No me dijeron mucho. Sé que mi padre y Brandon se han ido. Sé que Raegar y Robert también se han ido. Muchos murieron en la rebelión, suspiró Ned. Muchos hombres buenos. Raegar no era un buen hombre, siseó Lyanna, desintegrándose y sentándose, como si estuviera muy cansada. Padre, Brandon y Robert eran buenos hombres a su manera, pero Raegar era una bestia. Ned se sentó con ella.
Sí, estaba casi tan loco como su padre, a su manera. Pensé que Robert era el monstruo. Exclamó, con el rostro lleno de rabia. Lo odiaba por su forma de prostituirse, y luego me escapé con un hombre casado. A Ned se le heló la sangre. ¿Estabas dispuesto? ¿Por qué habría tenido que secuestrarme? ¿Sabes lo que le dije a mi padre y a ti sobre el encuentro con Robert? Él sí lo sabía. Ella también lloró, gritó y pasó toda la noche cabalgando. Ned apretó los dientes y tragó la bilis que le subía a la garganta. Lyanna bajó la mirada. Dilo. Lo sé. Lloró amargamente. Tenías razón. Todos tenían razón. Al principio, me reí al pensar en el deber que me habías impuesto, pensando en la buena jugada que había hecho, consiguiendo una pareja mucho mejor que cualquier Lord Baratheon. Riéndome de lo libre que era, la dama que eligió a su príncipe. Escupió. Me encerró en una torre. La Torre de la Alegría, así llamaba a este lugar, y así estuvo durante unos meses, pero luego le pedí irme, y no me dejó. Luego le pedí que me dejara sola una noche, y no quiso. Su voz se había vuelto apagada, furiosa. Me burlé del deber y perseguí la libertad, y me encerraron en una torre y me violaron hasta que me quedé embarazada, y luego me desechó como a una vela apagada. Lyanna, qué tonta. Era imposible pensar, después de estos días oscuros, que alguien hubiera sido tan ingenuo. Eras una tonta, pero ¿qué? Lyanna rió, con lágrimas en las mejillas. Prácticamente he arruinado a nuestra familia. El reino ha enfrentado una guerra civil y podría enfrentar otra pronto. Esa sangre está en manos de Aerys y Raegar. Una niña de 5 y 10 años puede cometer un error, pero Raegar era un hombre casado que te doblaba la edad, y sabía lo que hacía. Aerys fue quien quemó vivos a su padre y a su hermano. Ese no fuiste tú. Se secó las lágrimas con un paño. Raegar me habría conquistado de una forma u otra. Eso lo sé. Suspiró y volvió a llorar. ¿Qué será de nosotros, Ned? No lo sé, dijo Ned con sinceridad. Stannis, el hermano de Robert es rey. La imagen del rostro ceñudo del hombre apareció ante sus ojos. Es un hombre duro, pero justo. Ella se rió. Entonces me casaré con él. No, dijo Ned con firmeza. No te haría pasar por eso, no después de, podría haberlo soportado, afirmó. Ahora puedo soportarlo todo. Ambos sabemos que merezco algo peor. Ned tragó saliva. Stannis se casará con Cersei Lannister. Por la seguridad del reino, es lo mejor. Volverás al norte conmigo, ¿y qué pasa con mi bebé, Ned? La mirada de Ned se posó en Lyanna. Nosotros. Ella había preguntado qué sería de nosotros, ella y el bebé. Ella y el bastardo Targaryen. ¿Qué será de mi hijo? Lin más. Davos lo encontró en el patio de entrenamiento, luchando contra dos de los mejores caballeros de Jon. Jaime Lannister esquivó una embestida de un caballero y se conectó al otro con su respuesta. Retrocedió antes de que cualquier respuesta pudiera alcanzarlo y paró 2, 3, 4 golpes en rápida sucesión. Eludió un revés y asestó 2 golpes limpios en el pecho de uno de los caballeros. Volvió a flotar, fuera de su alcance. Jaime rió, quitándose el casco y dejando caer su cabello dorado. Muy bien, pero creo que tengo un invitado, señor, y en cualquier caso, creo que me habrían vencido muy pronto. Quizás deberíamos haberlo hecho, dijo el más pequeño de los dos caballeros. Pero si esto fuera una pelea de verdad, estoy seguro de que ya nos habrías matado a ambos. Jaime simplemente amenazó y les ordenó que se fueran, volviéndose hacia Davos. Ser Cebolla. Historias de vuestras hazañas han llegado hasta mis oídos. ¿O es Lord Cebolla, últimamente? Davos sonriente con dulzura. No sabría decirlo. Tú, Ser, sabrías mejor que yo cómo dirigirse a un maestro de los susurros. Jaime negó con la cabeza. Ah, debería, pero me temo que nací con mala educación. Supongo que aprendí buenos modales en algún momento, pero luchaba bien, así que nadie se preocupó por mis otros defectos. ¿Sabes blandir la espada, Loronion? Será difícil ganarse el respeto por aquí si no sabe hacerlo. No es una espada. En mis días más violentos, prefería un cinturón con monedas de cobre cosidas. Jaime se rió. Ah, entonces quizás deberías ser mi maestro. No tengo experiencia con armas tan exóticas. Todos hacemos lo que necesitamos. Ahora, venga, cuénteme qué le ocurre, Loronion. ¿Acaso el maestro de los susurradores no viene a mí para una conversación trivial? Ser Jaime Davos hizo una pausa, pensando en la mejor manera de expresar lo que pretendía. Jaime Lannister era un joven audaz y dinámico.
Ahora parecía agradable, pero si las historias eran ciertas, tenía un carácter feroz. Parece estar de muy buen humor. ¿Te refieres a un hombre que está a punto de ser juzgado por regicidio? ¿Qué? ¿Debería andar por ahí llorando, gimiendo y retorciéndose las manos? Jaime negó con la cabeza. Si tanto temiera la justicia del rey, me habría largo de aquí y ya estaría a medio camino de esos. ¿Convertirse en mercenario? Lo averiguaría cuando llegara allí. ¿Pero no estás corriendo? Eres un tipo raro, ¿verdad? No, no me presente, replicó Jaime, cogiendo una copa de vino de una mesa cercana. Su sonrisa no se había alterado, pero Davos ahora veía que era forzada. ¿A qué te refieres? ¿Estás aquí en el nombre del rey? Davos frunció el ceño. Estoy aquí solo en nombre de mí mismo. Hizo una pausa. No era del todo correcto. O quizás estoy aquí en nombre del reino. Tú, tu padre y Lorarin dan por sentado que este juicio es una mera formalidad, pero no lo es. Jaime volvió a encogerse de hombros. Bueno, quizás no, pero es de mal gusto ejecutar a un hombre por hacer algo que tú mismo ibas a hacer en cuanto pudieras. Además, mi padre parece seguir considerándome su heredero, y el rey estará obsesionado con mi hermana dentro de poco. No creo que Stannis tenga muchas ganas de ejecutarme. Davos hizo una mueca. ¿Conoces al rey? Jaime volvió a sonreír, y esta vez Davos lo creyó sincero. Sí, hace lo que cree correcto sin importarle la opinión, eso es algo que respeto. Pero aún tengo derecho a un juicio por combate si llega el caso, ya menos que Stannis encuentre a Arthur Dayne en algún lugar, no tiene un caballero a su servicio al que no pueda vencer. El juicio por combate solo sería admisible si te declaras inocente del asesinato de Aerys. ¿Pretendes hacer eso? No, no, no voy a repetir esa farsa. ¿Estás aquí para decirme que el rey pretende castigarme? No puedo decir que finge el rey. Pero si crees que te perdonará, Davos levantó su mano acortada. ¿Conoces la historia? Jaime comprendió algo. Miró a Davos y luego volvió a la mano. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tu padre y el rey se enemistan cada día más, y si este juicio sale mal, alguien podría cometer una tontería. Por tu bien y el del reino, debes saber que este juicio es un asunto muy serio. Prepárate para defender tu vida, Ser. Todas las personas importantes de desembarco del rey habían acudido al juicio. Eddard Stark no había regresado, pero Tywin Lannister, Mace Tyrell, Oster Tully y Jon Arryn estaban presentes. También el Septón Supremo y todo el Consejo Privado. Stannis se sentó en el trono de hierro, con la corona sobre la frente. Junto a él, en un asiento inferior, estaba la prometida de Stannis, Cersei Lannister. Davos tuvo que admitir que los cuentos sobre su belleza no habían sido una exageración. De hecho, todas las miradas en la sala estaban fijas en ella. Parecía serena y tranquila, pero Davos podía ver sus ojos revoloteando por la sala como si buscara una vía de escape. La tensión en el aire era palpable, con discusiones preocupadas estallando por toda la sala mientras varios nobles y dignatarios se movían de un lado a otro tratando de conseguir buenos asientos. Bajo la tensión del juicio, Davos percibió un resentimiento subyacente entre los nobles reunidos. Se había derramado demasiada sangre en esta guerra, y Stannis había hecho poco para generar buena voluntad. Mace, Tywin y Stannis se mantenían distanciados. La mitad del poder del reino no se llevaba bien con su rey, pensó Davos con tristeza. Quizás la tensión disminuiría después de que la joven Lannister se casara con el rey. El único hombre capaz de moverse entre los presentes era Jon Arryn. Mace se enojó, Stannis le hizo un gesto de aprobación y Tywin frunció el ceño con menos severidad. Trajeron a Jaime Lannister al frente, todavía con la capa blanca de la Guardia Real y con el aspecto de haber terminado un festín. Estaba desarmado, pero también libre, y su sonrisa brillaba más que nunca. Ser Semifleumas, el recién nombrado capitán de los Capas Doradas, comenzó a golpear el suelo con un bastón, llamando al orden. Ser Jaime Lannister gritó la voz retumbante de Stannis antes de que la asamblea se callara por completo. Caballero de la Guardia Real y matador del rey loco Aerys. Se le acusa de romper juramentos sagrados ante los 7. Se le acusa de asesinar al rey que juraste proteger. ¿Disputa este punto? Sí, su gracia. La sonrisa de Jaime no vaciló ni un instante. Se desató el caos. Todas las voces en la cámara se estallaron en confusión e ira. Algunos llamaban mentiroso a Jaime, otros se reían a carcajadas de la audacia del caballero, otros le daban la razón en voz alta. ¿Niegas que fuiste tú quien mató a Aerys?, gritó Stannis. ¿Niegas que le quitaste la vida?
La asamblea guardó silencio para dejar hablar al rey, ansiosos por escuchar la respuesta del matarreyes. Niego haber matado al rey al que juré, dijo Jaime simplemente. Su sonrisa se desvaneció. Maté algo que una vez fue Aerys, pero en ese momento no era más que una bestia. Toda la sala murmuró y se preguntó. Ser Florent, ladró Stannis. Eres maestro de leyes, ¿qué opinas de esta defensa? Ymrit Florent dio un paso al frente, con una sonrisa orgullosa y arrogante en los labios. Tonterías, su excelencia, dijo Ymrit simplemente. Aerys era Aerys, y fue a Aerys a quien Ser Jaime juró. Todos los hombres cambian. ¿De qué sirve un juramento sagrado ante los 7 si un cambio en la actitud de una persona puede invalidarlo? Davos vio que muchos hombres asentían, pero la mayoría dudaba. Muchos de estos hombres habían hecho juramentos a Aerys. Su gracia, la mirada de Stannis se volvió hacia Jaime. No sé nada de asuntos legales. Hablo como lo vi en aquel momento. ¿Puedo contarle lo sucedido? Entonces podrá juzgar por sí mismo. Stannis asintió lentamente. Jaime empezó a caminar por la habitación. Dicen que nunca volvió a ser el mismo después del desafío. No lo sé, tenía 11 años por aquel entonces. Conocía a Aerys como rey y como colaborador de mi padre. Propenso a decir cosas raras en los festines, Davos vio que muchas miradas se volvían hacia Tywin, pero el león mayor ni siquiera se inmutó. Pero en general, Aerys parecía un hombre jovial y amable que traía paz al reino. Cuando me uní a la Guardia Real, durante un breve período no vi nada que contradijera mi primera impresión de él. Pero entonces. Jaime respiró hondo. Todos sabemos de las quemas, ¿verdad? Empezó con simples comerciantes, luego caballeros, luego señores, y finalmente quemó a Rickard Stark tras permitirle venir bajo salvoconducto. Todos lo saben, pero yo estaba allí. Olí la carne desprendiéndose de ellos. Oí las carcajadas de Aerys mezclarse con los gritos de los moribundos. Y hubo una locura de la que nadie aquí ha oído hablar. Un momento, intervino Stannis. Jaime se mordió la lengua, pero su rostro se había puesto muy rojo. ¿Hay alguna manera de demostrar lo que estás a punto de decir? Jaime inclinó la cabeza. Sí, dijo finalmente, soltando la palabra como si fuera una gota que se escapaba de un dique. Si el buen Ser Selmy pudiera dar testimonio. Murmullos estallaron entre la multitud cuando el caballero canoso se acercó. Su rostro estaba serio al subir al estrado. ¿Puedo interrogarlo? Preguntó Jaime con una sonrisa de tiburón en los labios. Stannis asintió. Ser Selmy, usted estuvo al servicio de Aerys mucho más tiempo que yo. ¿Cómo era Aerys de joven? El rostro de Barristan palideció. Bien. Ingenuo, como muchos jóvenes, pero tenía grandes planes para el reino. Cuéntale al rey sobre las noches que custodiamos a Aerys y a su reina. ¿Sabes de lo que hablo? Barristan tosió levemente. A menudo nos llamaban para vigilar los aposentos de Aerys, o los de su esposa cuando él entraba en los de ella. Barristan hizo una pausa, como si no quisiera continuar. Cuéntales lo que oímos. Cuéntales lo que vimos. La voz de Barristan vaciló levemente. Aerys y forzó a su esposa. Cada noche, después de entregar a alguien a las llamas, la obligaba. Ya había pasado la edad en que la mayoría de las mujeres pueden tener hijos, y Aerys ya tenía 2 hijos varones pero aún así, sus gritos llenaron el castillo durante horas y horas. La vi una vez, antes de que la enviaran lejos. Tenía marcas. Marcas como si una bestia la hubiera arañado y mordido, dejándola solo medio viva. Le faltaban fragmentos. Eso provocó más susurros. Era la inutilidad de la crueldad del rey lo que estos hombres recordarían. Forzar a una mujer, especialmente a una esposa, no era un gran delito a los ojos de la mayoría de los hombres, pero Davos vio que incluso los hombres más duros presentes se estremecían un poco ante el relato de Ser Selmy. Jaime se volvió hacia la multitud. Hice juramentos de caballero antes de jurar en la Guardia Real. Juramentos a la doncella y a la madre, para proteger su virtud y verlas tratadas con respeto. Rompí esos juramentos por Aerys. Los rompí para cumplir mi juramento como Guardia Real. Selmy, Daine, Ygtor y todos nosotros lo hicimos. La Guardia Real me deshonró. Nos deshonró a todos. Y habiendo roto todos los demás juramentos, rompiste también el juramento de la Guardia Real, declaró Stannis. No nos desviemos demasiado del tema. Rompí ese juramento. Pero lo rompí después que Ser Selmy, y no es él quien está siendo juzgado. Barristan se volvió hacia Stannis con rostro sereno. Ser Jaime dice la verdad. Dice tonterías, dijo Stannis.
Mi hermano te pidió que le transfirieras tus juramentos, como verdadero rey, y luego te perdonó por todo lo que hiciste al servicio de Aerys. La Guardia Real puede transferir sus juramentos a un nuevo rey, incluso mientras el anterior viva, o de lo contrario nunca habríamos tenido una regencia. Creo que tengo derecho a eso, maestro de leyes. La mirada de Imri había estado vagando entre la multitud, pero ante la declaración de Stannis, asintió con firmeza. Así es, su gracia. El rey respiró hondo. Sabemos perfectamente que Aerys era una bestia. No hace falta recitar la letanía de sus muchos crímenes. Pero tú, Ser Jaime, no eras de la Guardia Real de mi hermano cuando mataste a Aerys. No eras mío. Eras suyo. Traicionaste su confianza. Abusaste de tu juramento sagrado al matarlo, momentos antes de que los rebeldes llegaran a la puerta. ¿Creías que te lo agradeceríamos, Matarreyes? Los ojos esmeralda de Cersei Lannister brillaron con odio hacia Stannis. Fue un poco de último minuto, ¿verdad? Rió Jaime. Ya lo veo, Lord Tully. No ha estado mucho por aquí últimamente, ¿verdad? Claro que no. Dijo Oster con voz alta y fingida indignación. Casi me atraviesas contra las murallas de esta ciudad. Es cierto, fui el último en retirarme cuando los hombres de Lorarin asaltaron las murallas. Luché todo lo que pude. Maté a muchos hombres buenos en nombre de Aerys. Quizás a algunos de los hijos de algunos de los hombres de esta sala. Pero esta ciudad es indefendible, y la mitad de los capas doradas se habían unido a Lorarin. Para cuando me fui, habían tomado la puerta y habían dejado entrar a todo el ejército. Aerys estaba en el trono, gritando, delirando sobre traición y profecía. Acababa de entrar cuando ordenó quemar toda la ciudad. Gritos de incredulidad y asombro resonaron entre la multitud. ¿Cómo? Fue todo lo que Stannis dijo. Stannis estaba haciendo la pregunta correcta. Desembarco del Rey era la ciudad más grande de Poniente. Sin duda, podría ser incendiada, pero hacerlo requeriría el esfuerzo conjunto de un ejército, no de los últimos remanentes en la Fortaleza Roja. Fuego salvaje. La sustancia. El rey tenía barriles por toda la ciudad. Uno de sus malditos piromantes iba a encender un escondite y empezar todo cuando lo atrapé y lo maté. Los gritos de incredulidad se redoblaron, y Jaime tuvo que gritar para hacerse oír. Invoco a Davos y a Ward como testigo. Silencio. Rugió Stannis, y los gritos cesaron. El rey se volvió hacia Davos. Bueno, ¿qué significa esto? Davos dio un paso al frente y sacó de su capa una tinaja sellada. Ser Jaime me habló de esto esta mañana. El piromante corría hacia una torre en el límite de la Fortaleza Roja cuando Jaime lo detuvo, así que envié gente a investigarla. Allí había planes para una red de escondites de fuego salvaje. Lo último que supe fue que habíamos encontrado 5 barriles y 14 tinajas de tamaño similar a esta, esparcidas por toda la ciudad. A estas alturas, mi gente podría haber encontrado una docena más de escondites similares. Creemos que las tinajas están llenas de fuego salvaje, así que no las hemos movido. ¿Trajiste fuego salvaje aquí? Chilló Picelle, cubriéndose la cara. Este frasco está vacío, dijo Davos. Pensé que una referencia del tamaño sería útil. Si quisieras inspeccionar los demás, por los 7. Dijo Picelle. Me atrevería a decir que cualquier cortesano del reinado de Aerys podría identificarlo a estas alturas. Jaime sonrió. Aerys afirmó tener 100 barriles por toda la ciudad. Rosart fue quien recibió la orden de encenderlo, así que lo maté. Luego arrastré a Aerys de su trono y lo maté, para que no diera la orden a nadie más. Jaime hizo una pausa. Si maté a Aerys, o lo que le quedara de mente en ese momento. Pero de todas formas, había estado a punto de suicidarse, y de ninguna manera habría sobrevivido al día siguiente. Si no lo hubiera matado, habría tenido una muerte más dolorosa y se habría llevado consigo a lo que quedaba de la familia real. No había forma de que pudiera abandonar la Fortaleza Roja ese día sin romper mi juramento. El silencio reinó en la sala por un instante. Así que, parece que todos debemos agradecerle, Ser Jaime. La voz de Stannis era fría. Si lo que dice es cierto, salvó a la mitad de los hombres de esta sala. Salvado a 500.000 de mis súbditos. ¿Por qué no lo mencionó antes? Bueno, es peligroso mover un incendio forestal, así que pensé que sería mejor dejarlo reposar, perder fuerza y olvidarlo. Pensándolo bien, algún fanático de los Targaryen podría haber intentado quemar la ciudad si se hubiera enterado. El fuego salvaje aumenta su potencia y volatilidad con el tiempo. Susurró Picelle con voz ronca. No es una poción de bruja del bosque que deba usarse antes de medianoche.
Las cejas de Jaime se alzaron con sorpresa. Ah, bueno, entonces. Le sonrió ampliamente a Stannis. Qué bien que hayamos tenido este juicio. En efecto, afirmó Stannis. Has prestado un gran servicio al reino, Jaime Lannister. Sé lo que es estar atrapado entre juramentos, tomar decisiones difíciles donde no hay un derecho claro. Y aún así, Tywin Lannister se levantó de su asiento. Stannis asintió casi de inmediato, y el viejo león comenzó a hablar. Su gracia, Jaime es un héroe del reino. Sacrificó su honor por el bien de todos. Retírenlo de la Guardia Real, porque esa no es una orden para un asesino de reyes, pero el reino necesita hombres que prioricen el reino, y mi hijo es claramente uno de ellos. Se escucharon asentimientos en toda la sala, pero Jaime y Stannis se tomaron la noticia con inquietud. Baelor el Bendito escribió sobre liberar a los hombres de su servicio en la Guardia Real, añadió Picelle con amabilidad. Así que hay un precedente en nuestra ley. El juramento es vitalicio, pero nada, gruñó Stannis. Selmy, tú eres el Lord Comandante, ¿hay algún medio para liberar a un hombre de la hermandad? Eres el rey. La voz de Tywin interrumpió la respuesta de Barristan. La Guardia Real es una invención para tu conveniencia. Stannis se volvió hacia Tywin. Creo que todos sabemos a qué conveniencia pretendes servir, Lord Tywin. En cuanto a mí, considero que la tradición y las reglas de la Guardia Real son un asunto importante. Los escritos de Baelor, intervino Barristan con incertidumbre, hablaban de reutilizar la hermandad como una especie de septones del rey, si el gran maestre Picelle se refiere a los que me refiero. No hay y tomaré el negro, ¿funciona? La confusa conversación terminó de golpe, cuando la voz de Jaime gritó. Todas las cabezas se volvieron hacia el hombre en juicio. Jaime rió al verlos mirándolo. Bueno, es lo más sencillo, ¿no? Me imagino que mi capa blanca está lo suficientemente manchada por la deshonra como para ser casi negra. Además, ¿qué más hay aquí para mí? Ya me llaman matarreyes, rompejuramentos y un sinfín de títulos que no me interesan. Prefiero congelarme las pelotas en el norte con honor que vivir en un palacio rodeado de desgracia. No, creo que me gusta la idea. Prefiero la negra. Jaime. Cersei Lannister se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas. No puedes hacer esto. Su hermano se rió. Casi creo que puedo, hermana. Te extrañaré, dijo con un repentino toque de ternura. Pero no, debo hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy seguro de que estoy haciendo lo correcto. Barristan inclinó la cabeza ante Jaime. Tu ejemplo quedará grabado en el libro blanco de los hermanos para siempre. Daine, Hightower, Went, Martell, yo mismo y de todos nosotros, serás recordado como quien conservó su honor, aunque tuviera que mancillarlo para lograrlo. Cersei se apartó de su hermano, y Davos vio algo en los ojos de la joven. Odio, o celos, quizá, profundos y mordaces. No era la primera vez que Davos se preocupaba por la futura cooperación de Stannis con las tierras del oeste. El Lannister con quien Stannis podría haber colaborado más con el rey se marchaba al norte para no regresar jamás. Ned se sentó en el bosque de dioses, escuchando los gritos de su hermana y rezó a los dioses antiguos. Habían trasladado a Lyanna a Kingsgrave, la propiedad más cercana con probabilidades de contar con un maestre. A Ned no le había hecho mucha gracia la idea de trasladar a su hermana, pero todo había salido bien y no podía arrepentirse. Lord Davos Manwoddy les había mostrado la máxima hospitalidad, e incluso se había esforzado por mantener la farsa de que Ned y sus hombres eran simples mercenarios que buscaban un respiro de sus viajes. Todos en el castillo sabían la verdad, por supuesto, y Ned incluso envió un mensaje a desembarco del rey para avisarle a Stannis de que habían encontrado a Lyanna. Inicialmente, Ned quería que la existencia del hijo de Lyanna permaneciera en secreto, pero ahora sabía que eso era imposible. Los hombres Lannister los encontraron después de una semana, y Ned se alegró de haberles avisado con antelación. Una veintena de ellos optó por quedarse en el castillo con ellos y escoltarlos de vuelta a desembarco del rey sanos y salvos. Hasta el momento, habían sido amables, considerados y minuciosos. Ned seguía desconfiando de ellos, aunque no tenía motivos. Su hermana gritó de nuevo y Ned reanudó sus oraciones. Basta de pensar en política, no les faltaría. Su hermana corría el mayor peligro en ese momento. Tenía solo 6 y 10 años y llevaba una vida precaria estas últimas semanas. La partera que había contratado a la Guardia Real era bastante competente, pero carecían de lo básico. Muchas mujeres no sobrevivieron a su primer parto, y Lyanna corría un riesgo adicional. De repente, los gritos cesaron, y cuando comenzaron de nuevo, no era la voz de Lyanna, sino la voz de un niño.
Ned se puso de pie, se puso rápidamente la capa y reconoció su espada. Al acercarse, oyó la voz de Lyanna, y era alegre. ¿Había ido todo bien? Las criadas lo abrieron a la habitación al cabo de un rato, y entonces las vio. Lyanna y su pequeño bebé, descansando tranquilamente un momento. El suelo estaba resbaladizo por la sangre, y Ned sintió que el corazón se le subía a la garganta. Lyanna le sonrojó. Todo está bien, hermano. Ven a conocer a tu sobrino. Ned miró un momento al maestro que había asistido al parto de Lyanna. El joven estaba desplomado en una silla, con la túnica levantada y las manos cubiertas de sangre. El maestre le hizo un gesto con la cabeza. Puede irse, mi señor. El parto fue difícil, pero ambos están bien. Ned se abalanzó sobre él, cayendo de rodillas mientras ponía la mano sobre la cabeza de su sobrino. No solía estar cerca de un niño tan pequeño. Parecía que su hermana, apenas una mujer, debía tener un hijo. ¿Y cómo lo llamaremos? Lyanna rió entre dientes, cansada pero feliz. Quizás le ponga Robert. Ned levantó la vista bruscamente, provocando que la risa de Lyanna se convirtiera en carcajada. ¿Estás sorprendido, hermano? Sé que ya no odias a Robert, pero tengo una deuda con él, Ned. Ese hombre mató a Raegar por mí. Y, la verdad, los nombres son baratos. Si un nombre puede darle seguridad al chico, ¿por qué no debería llamarlo así? Volvió a reír entre dientes. ¿Qué leal lucharía por poner a un Robert en el trono? Irritante. Su hermana había estado muy nerviosa y triste estas últimas semanas, pero ahora volvía a ser la misma de siempre. Buena idea, pero por desgracia su primo ya lleva ese nombre, respondió Ned. Aunque si le tienes algún cariño, los ojos de Lyanna se abrieron de par en par. ¿Tú también eres padre? Ned sonriendo y caminando, mientras Lyanna le apoyaba una mano en el brazo. Ned, ¿por qué no me lo dijiste? Nació poco antes de que te encontrara en esa torre. Me enteré hace poco, y ya tenías bastante de qué preocuparte. Tengo muchas ganas de conocer al pequeño Rob y espero que los chicos se conviertan en los mejores amigos de mayores. Lyanna exasperada. Bueno, entonces quizás le ponga al mío Eddard, como el héroe de la rebelión. ¿Jon? ¿No Stannis? Sus ojos se abrieron de par en par, con una mirada depredadora. Quizás lo llamemos Jaime. Jon es un buen nombre, dijo Ned después de un momento. Si le ponían al niño el nombre del rey, podría interpretarlo como un halago y sentirse insultado. O tal vez no. Ned no conocía tan bien a Stannis. Jon, sin embargo, vería la maniobra política como lo que era y se sentiría honrado. Entonces será Jon. Mi pequeño Jon Nieve. Su rostro se ensombreció un poco al oír eso. Él sería un bastardo, sin duda, y cargaría con toda la lucha que ese título niño conllevaba por el resto de su vida. Lyanna insistió Ned. Te prometo que a tu hijo no le faltará de nada. Se secó una lágrima con la mano libre. ¿Cómo puedes prometer eso? Sabes que el rey nos ha convocado. ¿Sabes lo que hicieron con los demás hijos de Raegar? Ned bajó la mirada. Los hijos legítimos de Raegar. Y Stannis no es amigo mío, pero tampoco es injusto. Por la salud de tu hermana y por la mía. Ned bebió de un trago. Nunca le habían gustado los vinos dormienses, pero lo bebió con gracia. Después de todo, no quería ofender a la víbora roja de Dorne. Oberyn Martell los había encontrado cuando detuvieron su viaje en Will. El bebé Jon había gozado de la mejor salud posible, pero Lyanna aún estaba muy debilitada por el parto. Dime, Lord Stark, el tono de Oberyn era alegre, pero su mirada era sombría. Luchaste junto a los hombres que mataron a mi tío, mi hermana fue avergonzada por la tuya, y tu mentor mantiene cautivos a mis sobrinos. Deberías odiarte. Ned respiró hondo. Oberyn lo estaba poniendo a prueba, debía de ser eso. ¿Cómo podrías decirte cómo deberías sentirte? Tu tío luchó a instancias del hombre que avergonzó tanto a tu hermana como a la mía, y tu sangre está cautiva por su culpa, no por la tuya. Dime a quién deberías odiar. Oberyn rió con ganas. Dices la verdad, Lord Stark. Raegar nos hizo quedar como tontos. Pero ojalá mi hermana no estuviera atada a desembarco del rey. Ella es libre de regresar contigo. ¿Y abandonar a sus hijos? Se burló Oberyn. ¿Tu Lyanna abandonará a los suyos? Jon vendrá con nosotros en el norte. Oberyn sonriendo cálidamente. Claro. Los bastardos no importan mucho, y además, tú eres uno de los que gobierna este reino ahora, ¿no? Parece que la ambición sureña de tu padre dio sus frutos. Y él, Brandon y Robert habían muerto por ello. No valió la pena. La sangre siempre es lo primero, declaró Oberyn. ¿Y qué hay de ti y del rey?
Pensé que insistirías en el matrimonio de tu hermana con el trono. ¿Es el rey tan desagradable que no algunas veces a tu hermana a él? El rey es justo y no tengo ningún problema con él. Sin embargo, creo que mi familia debe centrar su atención en el norte por ahora. No recibiré honores del rey. Me retiraré al norte y seré simplemente el señor de Invernalia. Una decisión inteligente. Oberyn dio un sorbo a su vino. Enredarse con los ándalos nunca acaba bien. Ned casi se rió de eso. Estoy casado con una, me temo que no hay esperanza de evitar apegos al sur. Ah, pero ese tipo de enredo, dijo Oberyn, moviendo el dedo sugestivamente. A veces vale la pena el mal final, ¿no? Sin saber qué responder, Ned se sirvió más vino tinto Dornish. Habían esperado en Will un mes entero, e incluso entonces, Ned se resistía a arriesgarse a viajar. La salud de Lyanna había ido mejorando, pero poco a poco. Por suerte, no tenían ninguna preocupación por Jon. El bebé había estado sano, feliz y tan tranquilo como cualquiera podría desear. Y lo más importante, no se parecía en nada a Raegar ni a ningún otro Targaryen. El viaje había sido lento, tanto por la salud de Lyanna como porque los leales Targaryen aún conservaban Rocadragón. Partieron de Kingsgrave en un barco fluvial, se trasladaron a una galera en Orduil, luego cambiaron a una carreta para cruzar el gancho de Masei, y ahora estaban de nuevo en barco, cruzando la bahía de Aguas Negras hacia Desembarco del Rey. Durante los meses de viaje, Ned apenas había tenido noticias de Desembarco del Rey. Era probable que el destino de Jon ya estuviera decidido. Ned abrazó a Jon con más fuerza y lo meció. Llegarían al puerto cerca del atardecer, y esperaba que el rey se reuniera con ellos al día siguiente. Lyanna dormía en ese momento, pero Ned esperaba que las llamadas de los estibadores y la tripulación la despertaran pronto. Un hombre de rostro sencillo y barba saltó a cubierta antes de que llegaran a babor y se dirigió directamente hacia Ned, haciendo una profunda reverencia en cuanto se acercó. Lord Stark, soy Davos Seaworth. El rey me envió para traerlo ante él. Ned resopló. ¿Acaso el rey no podía esperar ni una sola noche? Llevaban viajando todo el día. Con gusto subiremos a verlo, Ser Seaworth, gritó la voz de Lyanna detrás de Ned. Parecía una niña pequeña en ese momento, envuelta en un grueso abrigo de piel con el cabello ondeando a su alrededor. Su piel estaba pálida, quieta, por los meses de confinamiento en la torre, y luego a bordo de los barcos. Nunca había estado pálida antes, cuando le permitieron montar a caballo. Puedo llevarte con él ahora. En el muelle esperaba una guardia de honor, junto con caballos y un baúl para Lyanna y el bebé. Al menos parecía que el hombre de Stannis era considerado. Se dirigieron a la torre de la mano. El aire vespertino estaba impregnado de los habituales olores pútridos. Ned envió una plegaria silenciosa a los dioses antiguos para que Lyanna no contrajera ninguna enfermedad al venir allí. Es un milagro, ¿verdad? Ned salió de su ensoñación al oír la voz de Davos. Tener tu primer hijo. Oh, todos son maravillosos, pero verlos de verdad, Ned sonrió a pesar de sus oscuros pensamientos. Casi di por muerta a mi hermana para encontrarla y, al mismo tiempo, tener un nuevo sobrino. Negó con la cabeza. Mejor de lo que esperaba. Continuaron en silencio durante un rato. No sé qué esperaba de un maestro de los susurros, Ser Seaworth, pero no lo eres. Ned no sabía por qué lo decía. Maestro de los susurros es solo un título. No soy más que el simple marinero que siempre he sido. Y sin embargo, es el rey quien te envía a nosotros, y no la Guardia Real ni ningún otro dignatario. Davos bajó la cabeza. Sí, bueno, la mayoría de los dignatarios ya se han ido a casa, y la Guardia Real aún no ha alcanzado su número completo. Doblaron una curva y la fortaleza roja apareció a la vista. La fortaleza estaba iluminada con antorchas, con guardias con casacas amarillas apostados en cada muralla. La fortaleza roja está lista para la guerra, declaró Ned con indiferencia. Esa es la guardia de la tormenta, respondió Davos. Últimamente llenan la fortaleza roja. Los mejores soldados de infantería de los 7 reinos, según su capitán. Muchos estuvieron con él en el asedio. Casi siempre están entrenando. Ned se mordió la lengua. Mantener un pequeño ejército listo en todo momento podía ser una buena demostración de fuerza, pero también podía interpretarse como el tipo de comportamiento paranoico y temeroso al que Aerys había sido propenso. ¿Acaso Stannis no veía la guerra como realmente terminada? ¿Esperaba una hueste de Rocadragón? Guardaban sus caballos en el establo. Una criada vino a llevarse a Jon de Lyanna, pero ella no lo permitió. Ned le indicó a la criada que se fuera. No permitiría que su sangre se alejara de su vista.
El solar de Stannis estaba iluminado, brillante como el día, con velas en cada pared. Stannis y Jon estaban solos allí, Stannis paseándose de un lado a otro, mientras Jon se sentaba cansado a un lado. Ned sintió una punzada de compasión por el anciano. Debería estar en casa con su nueva esposa, no allí afuera después del atardecer. Ned se arrodilló al acercarse. Su gracia. Lord Stark, puede levantarse, dijo Stannis. También le hizo un gesto a Lyanna. Lady Lyanna. Parece que su hermano no perdía el tiempo. Lyanna hizo una reverencia torpe, reservando una mano para el bebé Jon. Llevar al bebé al solar la había agotado, Ned lo vio. Quería acercarse a ella, ayudarla a calmarse, pero tenía que dejarla hacerlo sola. ¿Y este es el niño? La mirada de Stannis se posó en Jon, envuelto en pañales, que estaba a su lado. Este es mi hijo. Stannis tensó la mandíbula. Por supuesto. Bajó la cabeza y la miró fijamente. No le faltará de nada en la bóveda de la doncella con sus medio hermanos. La mirada de Ned se dirigió a Jon. El hombre mayor simplemente negó con la cabeza con cansancio. Lyanna se tomó la noticia mal, con el rostro endurecido mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Ned sintió que se le helaba la mente. ¿Cuántos Stark serían devorados por esta ciudad? Ned cerró los ojos. Su gracia, empezó, sin saber muy bien qué quería decir. El chico es de nuestra sangre. Él es un Targaryen. Es un bastardo. Solo podría ser usado para reclamar el trono si Aegon, Viserys, Rhaella, Rhaenys y Daenerys murieran. Un bastardo puede volverse legítimo. ¿Y qué? La voz de Ned se sorprendió por la aspereza de la suya. ¿Qué leal a los Targaryen lucharía por Jon Nieve, el bastardo del norte, sobrino de Eddard Stark? Los dragones maldicen tu nombre, pero maldicen el mío al mismo tiempo. Stannis se alzaba sobre Ned, con el rostro duro e inflexible. ¿Y qué hay de Dorne? Yo también tengo su sangre, ¿crees que me lo agradecen? ¿Crees que el reino se fortalecerá si trato injustamente a mis súbditos? Tengo un deber con el reino, Lord Stark. Solo estoy reteniendo al chico, no matándolo. La mano de Ned se posó sobre la empuñadura de hielo en su cadera. Palabras se formaron en su mente, palabras que jamás podría retractarse. Abrió la boca. Lyanna habló primero. Elia Martell está demasiado enferma para ser trasladada y sus hijos son legítimos reclamantes. Yo no soy Elia y Jon no es Aegon. Su rostro ya no estaba pálido, sino rojo, vivo y lleno de rabia. Tiene un deber con el reino, su gracia, pero yo soy madre, dígame cuál es mi deber. El deber hacia el reino es lo primero, afirmó Stannis con el rostro tenso. Lyanna apartó la mirada de él un instante. Sí. No lo discutiré. Hace un año lo habría hecho, pero ahora no. Ned respiró hondo. La furia no lo había abandonado, pero ahora estaba sereno y sereno. Su gracia, vine aquí con buena fe, para demostrar que no hacía nada malo. Le informé de la existencia del chico tan pronto como pude, para actuar con el mayor honor posible. Fui de los primeros en declararme a favor de su hermano, y de los primeros en declararme a favor de usted. No le he pedido ningún honor por mi lealtad, pero ahora le pido esto. Se lo suplico. Permita que mi sobrino y mi hermana regresen al norte. Creo que pido poco. Añadió. Tu poco es más grande de lo que crees, gruñó Stannis. ¿Dices que se acerca el invierno? ¿Y qué hay de la guerra? ¿Por qué también se acerca? Este reino pende del filo de la navaja, Lord Stark, y si nos toca, miles quedarán huérfanos. Soy muy consciente del precio de la guerra, su gracia, dijo Lyanna con voz ahogada. Estaba llorando, y Ned tuvo que contenerse para no correr hacia ella. Pero dígame, ¿qué amenaza representa realmente Jon? ¿Dónde están sus leales seguidores? ¿Dónde están sus estandartes? ¿Dónde están los hombres que ensalzarán a Jon para aclamarlo como rey? ¿Y qué pasará con el niño cuando alcance la mayoría de edad? ¿Y con sus descendientes? Lyanna avanzó hacia Stannis, aferrada a su hijo como si fuera un arma. ¿Crees que soy la enemiga, su gracia? ¿Crees que criaré a mi hijo con historias sobre la caballerosidad de Rhaegar? ¿Crees que él criará a sus hijos con esas historias? ¿Crees que se oirán esas historias en el norte después de esto? Apretó los dientes con rabia. Aerys quemó vivo a mi padre y estranguló a mi hermano. Rhaegar me violó 100 veces, y sus caballeros mataron a la mitad de los amigos de mi hermano para intentar alejarlo de mí. Sus ojos, abiertos como platos, se clavaron en los de Stannis. ¿Dices que la furia es tuya? Yo digo que tus 7 infiernos no tienen una furia como la que yo siento contra los dragones. El rey evitó su mirada. Se dispuso a decir algo, pero un paje que entraba lo interrumpió.
Su gracia, dijo el muchacho. Su señora esposa está aquí. Stannis tensó la mandíbula. Jon Arryn se aclaró la garganta. Quizás deberíamos ver qué tiene que decir su señora esposa, su gracia. Creo que una distracción de la discusión actual podría ser beneficiosa para todas las partes. Stannis suspiró. Muy bien, acompáñala. Poco después, Cersei Lannister entró en la habitación, ataviada con un atuendo rojo y dorado. Ned había visto bellezas en Poniente. Azar Ahai, su propia esposa, e incluso su propia hermana, con su aspecto infantil, habían sido alabadas como grandes bellezas, pero Cersei las eclipsaba a todas. Era de esas personas que harían canciones, Ned no tenía ninguna duda. Su gracia dijo con una sonrisa indulgente. Acababa de enterarme de que Lyanna Stark había venido tras un viaje tan largo, y sabiendo que debía estar cansada, traje un poco de vino. Hizo un gesto hacia un sirviente que traía una jarra. Cersei le dedicó una sonrisa a Lyanna. Llevo tiempo queriendo conocerla. Lyanna se secó las lágrimas con el pulgar. Me sorprende, consiguió decir. No soy nadie particularmente interesante. Cersei negó con la cabeza. No puedes decir eso en serio. Lyanna respiró hondo y sonrió. Estoy a vuestra disposición, mi reina. ¿Sabes? Es costumbre que la reina tenga varias damas de compañía entre las damas del reino. Cersei hizo una pausa. Tu hermano se ha mostrado muy reticente a pedir citas. Casi no hay personas del norte aquí en la capital. Sin embargo, me gustaría tenerte aquí como una de mis compañeras, si estás de acuerdo. Jon Arryn suspiró y se levantó de su asiento. La idea tiene su mérito, comentó, sirviéndose el vino. Si le preocupa quedarse con su hijo, se podría arreglar, igual que se ha arreglado para Elia Martell. Lyanna apartó la mirada de Cersei y miró a su hermano. Ned cerró los ojos. Disculpen, mis señores. ¿Puedo hablar en privado con mi hermana un momento? Stannis asintió con cansancio, y Cersei siguió sonriendo. Lyanna lo siguió a un balcón un poco apartado del solar. ¿Qué te parece, hermano? No estaría tan mal. Sus ojos estaban tristes y resignados. Ned la abrazó con cariño. Sí. Quizás no, dijo Ned finalmente, alejándose. Pero te extrañaría mucho. Y el chico seguiría prisionero. Desvió la mirada un instante. Lyanna, esta oferta de Cersei no es tan inocente como parece. Jon, Lord Arryn, planeó esa interacción. Ella frunció el ceño. ¿Estás segura? El hombre me crió, Lyanna. Lo amo, y es un hombre amable, pero también es duro. Busca evitar más conflictos entre nosotros y el rey. Te conoce un poco por lo que le he contado. Sabe que nunca consentirías quedarte en la Fortaleza Roja como una simple madre, separada de todos tus amigos y familiares. Sabe que la idea de tener una posición, una ocupación, la hará aceptable. Lyanna sonrió. Si su plan es simplemente darme lo que quiero, no puedo culparlo. Lyanna, podemos ir a casa juntos. Podemos ir al norte. Si insistimos, Stannis cederá ante nosotros. Estoy seguro. ¿Está seguro? Debe, insistió Ned. Si hubiera insistido en sus derechos como rey, ya lo habría hecho. Tiene una gran deuda con nosotros, hermana. Había planeado no pedir nada a cambio, pero si solo pido esto, no podrá negarme. Por muy amenazado que crea que es tu hijo, no puede negarme esto para siempre, y lo sabe. Lyanna apartó la mirada y guardó silencio un momento. La ciudad se extendía bajo sus pies, un cadáver purulento, con humo saliendo de sus tiendas y estufas que se aferraba a las estrellas. Creo que me quedaré aquí, dijo Lyanna con voz tranquila. Ned la miró. Lyanna, este lugar, ella rió. Lo sé. Odiaré esta ciudad. Padre y hermano murieron aquí. Pero casi destruí el reino una vez por mi libertad. Esto será mi penitencia. Si con eso consigo un poco de paz entre tú y el rey, Lyanna, por favor. Déjame insistir. Ella negó con la cabeza. No, Ned. Ya no quiero que mi familia me defienda. Mi hijo podrá crecer protegido, pero conocerá mi amor. Eso debería bastar. Ned inclinó la cabeza. ¿Qué podía hacer sino dejarla quedarse? Lin. Se pasó los dedos por el pelo, apenas conteniendo el pánico que empezaba a apoderarse de su mente. Estaban muertos. Muertos. Todos. Muertos o encadenados a una pared como rehenes, y peor que muertos. William Darry no era ninguna cobarde. Había luchado, sangrado y matado con los mejores. Pero últimamente el miedo se había convertido en un aliado, lo había mantenido alerta y alerta ante el peligro. Ahora se apoderó de él, llenándole la garganta de bilis. Quería huir.
Quería flotar un barco Alice y dejar a los niños a su suerte. Pero no había llegado hasta allí para rendirse. No se dejaría vencer por una rata de Flea Bottom. Había visto por primera vez a los hombres de la rata en el astillero, una semana antes. Debían ser los hombres rata, en cualquier caso. Los ponientes estaban por toda la ciudad. Los hombres de los muelles eran simples comerciantes, sin duda. En cualquier caso, ni siquiera la rata se había atrevido a atacar allí, en el corazón del poder Braavosi. Eso fue lo que le dijo el señor del mar. El señor del mar era un necio. O estaba confabulado con ellos quizás. No, William respiró hondo. El señor del mar no estaba confabulado con Stannis, ni era idiota. Probablemente, simplemente le daba igual. Al parecer, se llevaba de maravilla con el nuevo régimen. En realidad, no debería sorprender. El señor del mar no era más que un comerciante engreído, después de todo, y hombres así siempre habían sido bienvenidos a la mesa del rey Stannis. Hoy habían llegado más hombres, esta vez a su casa. Habían merodeado afuera, inspeccionando el lugar con ojos fríos. Hombres comunes. Comerciantes. Piratas a tiempo parcial y sirvientes de la rata, no le cabía duda. Había considerado la posibilidad de salir corriendo y abatirlos a ambos. Podría haberlo hecho. Debería haberlo hecho, tal vez. Pero eso podría haber sido una trampa. Por lo que él sabía, todos los caminos podían torcerse en ese momento. El sol se había puesto y hacía frío en los muelles. William se envolvió en la capa y esperó. Allí se encontraría con un hombre, un comerciante de seno. El hombre le había pedido una cantidad exorbitante de oro para reunirse con él. Insultante, pero William lo esperaba. Pocos capitanes concertarían una cita el día antes de partir, pero él necesitaba darse prisa. El hombre entró en el callejón. Era alto y delgado, con el pelo largo y blanco y una barba fina y blanca. ¿Eres el Lyseni? El hombre tosió. Me llamo Laodora Sam. ¿Y usted es el maestro Yarin? William ascendió. Todas estas mentiras y confrontaciones clandestinas le ponían los pelos de punta. Sí. ¿Puedes conseguir pasaje para una docena de personas que suban a bordo de tu barco, Alice? El Lyseno extendiendo las manos. Todo se puede arreglar, amo Yarin. Hizo una pausa. Da la casualidad de que el mentiroso hijo de puta del comerciante al que le compro solo tenía la mitad de las existencias que yo había venido a comprar. Soy rico en espacio y pobre de oro. Pero claro, llevarse tantos, con tan poca antelación. El hombre hizo una mueca, con una exageración que parecía casi cómica. Mis hombres están cansados, durmiendo en casa con sus esposas. Los llamo de nuevo y les pido que tiren el buen té que hemos comprado. Es mucho pedir, amo Yarin. ¿Cuánto? Gruñó Darry. Estos Lyseni eran todos iguales. Vaya, vaya, eso no es justo, resopló Laodor. Estoy arriesgándome mucho, maestro Yarin. ¿Cómo supo el nombre de mi humilde barco? Madame Silesa, murmuró Darry. Llevaba 2 años siendo un fiel cliente del establecimiento, y confiaba en ella, en la medida en que podía confiar últimamente. ¿Cuánto? Ah, pero deberías haber dicho que venías de parte de la querida Sisi. Rió el hombre de Lyseni. Para un amigo de la familia, 100 dragones. Darry apretó los dientes. Era una suma exorbitante para un pasaje. ¿Lo sabía el marinero? No, no, así era su forma de ser. De todas formas, alguno de los hombres de la rata habría estado encantado de ayudar. 80 dragones, insistió. Me hieres. Aulló el hombre. Mis hijos pasarán hambre. Quizás 90. 85, dijo Darry con firmeza. Era un detalle insignificante, pero hoy en día cada dragón contaba. Ah, me convertiré en mendigo. ¿Qué le diré a mi querida esposa? Laodor suspendió y extendió la mano. Ay, pues todos los caminos me hacen mendigo. El trato es el trato. Darry murmuró una respuesta y devolvió el apretón de manos. No durmió esa noche. Habían empacado todo lo necesario, habían metido a los niños en el armario y los habían acostado, y los habían despertado antes del amanecer. La pequeña Daenerys, con apenas 2 días y medio de vida, observaba con los ojos abiertos a los hombres corpulentos y hoscos que trabajaban a su alrededor. Estos marineros venían de todo esos. Incluso vio a un hombre corpulento que parecía mitad Dothraki. Viserys se tomó todo el asunto con más estoicismo que su hermana, manteniéndose sereno y distante de los demás. ¿Tiene miedo de irse otra vez, su gracia? Preguntó Darry. ¿Por qué debería tener miedo? Dijo Viserys, con el rostro tenso y controlado. Voy a las tierras ancestrales de mi familia.
Bueno, los Targaryen no venían de Lys, pero Darry supuso que el chico estaba lo suficientemente cerca como para acertar. En cualquier caso, podrían esconderse allí, entre un mar de cabello blanco. Darry lanzó otra mirada al verdadero rey de Poniente. Viserys contemplaba el amanecer, mientras el viento le alzaba el pelo al viento. Era un buen chico. Un chico valiente a pesar de no tener aún 10 años. Agarró con fuerza el hombro de Viserys mientras salían de la bahía. Era de madrugada. Cabía la posibilidad de que hubieran apostado una flota pirata justo a las afueras del Titán. Darry podía creerlo sin problema. Sintió un vuelo al pasar entre las piernas del Titán. Pasaron las horas y no podía relajarse. Sus ojos se habían cansado, buscando los barcos de la rata. Llegaron barcos, pero nunca se acercaron. Por la tarde, comencé a sentir esperanza. Al atardecer, rió para sí mismo y se retiró a su camarote, con una botella de deporte en la mano. Lo había vuelto a hacer. Se les había escapado y volvería a esconderse. Ni siquiera la rata tenía el olfato tan fino como para detectarlo en Lys, al menos no por mucho tiempo. Y para entonces habría acuerdos con Dorne, con la Compañía Dorada y con miles de otros. Un ciervo no era un dragón, todos lo verían pronto, y cuando regresara, cantarían alabanzas a Viserys a los 4 vientos. Cuando se despertó por la mañana había un cuchillo en su cuello. Lo arrastraron, tambaleándose, a cubierta. Le dolía la cabeza y sentía las extremidades como si estuvieran llenas de plomo. Intentó resistir, pero sus movimientos débiles y aturdidos no lograron nada. Los escalones le rozaban las rodillas al sacarlo a la luz del sol. Lo soltaron y se puso de pie con dificultad, cegado por la luz del amanecer. Estaba rodeado. Hombres corpulentos con cuchillos largos y rostros adustos. ¿Por qué lo habían dejado en pie? A pesar de la resaca que tenía, era un caballero del reino. Willem Darry, la voz era fría y llana. Estás acusado de alta traición contra el rey Stannis Baratheon, el primero de su nombre. Darry giró hacia el altavoz. ¿Traición? ¿Traición? Soy el único aquí que no es un traidor. Risas recorrieron a la tripulación ante eso. Darry se ajustó. ¿Por qué se reían? Seguramente estos hombres no eran tan canallas como para no respetar la lealtad. Nadie aquí le ha hecho juramento al rey Aerys, ser. El que hablaba era un hombre de mediana estatura, con el rostro oculto por una gran barba y una gorra de marinero. Son simples comerciantes, nada más. La mayoría de estos hombres, en una semana, cobrarán su paga del rey Stannis y no volverán a dirigirme la palabra. Eres tú, gruñó Darry con voz ronca, y para su vergüenza sintió lágrimas correr por sus mejillas. Eres la rata del rey. Algunos hombres me han llamado así. Tú, Willem se adelantó y de inmediato una docena de cuchillos le apuntaron al cuello. ¿Cómo lo hiciste? ¿Me traicionó Silesa? ¿Cómo me encontraste? Sé dónde estás desde hace 6 meses, Darry. Los hombres que viste en el muelle solo estaban allí para sacarte de tu escondite, para que intentaras alquilar un barco. Todos tus contactos en esta ciudad tenían un espía vigilándolos. El capitán Lyseni, el verdadero ladrón, disfruta de 150 dragones para no hacer nada. La rata hizo una pausa. Ser Willem Darry, no te maldigas. Nunca tuviste la oportunidad de encontrar otro barco. Darry frunció el ceño y maldijo. Te burlas de todo lo bueno del mundo, rata. El tuyo es un mundo donde las mujeres envenenan a sus maridos y las amigas no pueden mirarse a los ojos. La rata negó con la cabeza. Ser Willem Darry, aunque estos hombres se rían de ti, el rey Stannis no lo haría. Has servido a Aerys con lealtad. El rey es un hombre justo y ve en ti el honor. Ya te has juzgado, para que tu destino quede claro en cuanto te capturen. Toma el negro, Ser, o perece. Un barco vendrá a llevarte a Guardia Oriente, y no traicionarás a nadie y conservarás tu honor sirviendo al reino. Esta es tu única oportunidad de aceptar esta oferta. Supongo que ya has arrojado a los niños al mar, villano. No. Los llevarán a la bóveda de la doncella con sus parientes. La rata asintió. El rey es justo. Darry se tragó la bilis. El rey era un usurpador, un quebrantador de juramentos y un tirano. Pisoteaba los sagrados derechos de la nobleza, pasaba por alto a hombres robustos por gente como la rata y perseguía a los hijos del hombre al que había traicionado. Y sin embargo, servir en la guardia de la noche no sería deshonroso. Al menos, la hermandad negra aún no era la presa de Stannis. Lo pensé un momento. Vivir no era malo, sin duda. Pero ¿cómo viviría? El muro estaba ocupado por hijos de puta, desertores y ladrones. Vivir con hombres como si fueran hermanos.
Sin duda, ese era un destino nefasto. ¿Por qué razón iría a la cárcel? Se burló Darry. No he hecho nada malo. No tengo honor que recuperar. Llévame ante tu rey, que me juzgue. Que me diga a lo justo que es. Quiero verlo. Ah, dijo la rata. Lo siento. Darry sintió que unas manos ásperas lo tomaban y lo ponían de rodillas. Tu juicio ya ha sido emitido. Darry miró con odio los ojos oscuros de la rata. El extraño viene, ser. La cabeza de Darry rodó hasta la cubierta un momento después. Lin. Era el mismo sueño. El mismo sueño que había tenido durante meses. Todas las noches estaba de pie, balanceándose sobre una viga. Tenía los ojos cubiertos y las piernas atadas a la viga con una pesada cadena de hierro. Estaba tranquila, a pesar de su cautiverio, y nunca se cansaba de estar de pie. Así eran las cosas. Pronto, despertaría con luz y emoción. Lo sabía y no tenía miedo. Si hubo un tiempo antes, no pensó en él. No había nada en el mundo por ahora, salvo el rayo, la oscuridad y los pequeños sonidos que flotaban en el aire. Muchas veces, sentí que veía cosas en la oscuridad. Un ratón corriendo o una paloma volando, pero sabía que esas imágenes carecían de significado. Fantasmas. No veía nada por ahora, y eso también carecía de significado. Esta oscuridad duraría una eternidad, pero pronto comenzaría la cacería. Los sonidos se hicieron más fuertes en ese momento, y sentí una oleada de emoción en su interior. El tiempo de soñar pronto terminaría. Y entonces allí estaba, tumbada en su cama en la bóveda de la doncella, con la luz apenas empezando a brillar desde su ventana. Ese sueño, ese maldito sueño. Era extraño, siniestro. La hizo pensar en Raegar y las visiones que lo habían atormentado. Ese nunca era un pensamiento agradable para empezar la mañana. Creía que Raegar pudo haber sido un hombre verdaderamente bueno, alguna vez, pero esas 3 malditas visiones habían destruido cualquier cosa valiosa en él. En cualquier caso, los sueños carecían de sentido. Los sueños de una madre imaginando cómo sería la vida antes de nacer, tal vez. Encajaba. Flotante y sin sentido, pero eso era suficiente. El día era largo y había cosas por hacer. Subió una vela, se vistió, desayunó y bajó las escaleras con paso decidido. El guardia de la puerta ese día era Brinden Tully, y lo recibió con una cálida sonrisa. De todos los guardias de la bóveda de la doncella, Lyanna era el que más le gustaba. El hombre mayor podía ser el carcelero de su hijo, pero tenía un aire de paciencia. Podías hablar con Brinden de cualquier cosa o de nada, y él escuchaba con inteligencia sin juzgar. Supuso que la Lyanna de hacía 4 años se habría sentido muy atraída por él. La Lyanna de hace 4 años era una tonta. Aún así, prefería con creces su compañía a la de los demás guardias de la puerta. Richard Orpe era cortés, pero su energía incansable le impedía sentirse a gusto con él. Mandon Moore y Preston Greenfield eran más tranquilos y reservados, pero por eso les temía más, no menos. Aaron Santagar habría sido menos malo, de no ser porque persistió en sus insinuaciones mucho después de que ella le hubiera dejado clara su posición. Había otros guardias. Paine, Oakeard, Weston, Dabrick, Slint, Swan, pero apenas la reconocieron. ¿Saliste temprano otra vez?, preguntó Brinden con una sonrisa. Lyanna ascendió. Por supuesto. Las mañanas son el único momento que tengo libre. Si no, Jon, Cersei o alguna otra persona me reclaman la atención. Hizo una pausa. Tengo algo de tiempo libre esta noche, si no surge nada. Ah. Bueno, si tienes tiempo, entrenaré a la guardia de la tormenta en formación esta noche. Ella alarmante y asentada. Quizás me pases por aquí. Brinden terminó de abrir la puerta que daba a la estrecha antecámara. Una vez dentro, él la cerró con llave y ella llamó al guardia de la puerta exterior. Al cabo de un momento, la puerta se abrió de golpe y Lyanna salió al aire frío de la mañana. La fortaleza roja apenas comenzaba a despertar, y no vio a ningún señor ni dama mientras descendía hacia el bosque de dioses. Antes de entrar en el bosque, se detuvo junto a una construcción baja de piedra junto a los establos. Esto era lo que se hacía llamar las caballerizas de la Fortaleza Roja. No mucha gente practicaba la cetrería allí. El único terreno aceptable para este deporte era el bosque de dioses, y ese lugar era demasiado estrecho para el gusto de la mayoría. Nunca había visto a Huillas Tyrell por allí con sus aves. El rehén del dominio era un gran entusiasta, pero practicaba su afición más tarde ese mismo día. Un minuto después, estaba en el bosque de dioses, acompañada por ojos brillantes. El hermoso halcón gerifalte blanco había sido un regalo de su hermano menor, y lo rescataba en cuanto podía.
La soltó y se alejó en círculos hacia el cielo con un grito de caza. Sonrió al ver volar a Ojos Brillantes y continuó su camino. Ojos Brillantes era magnífico, más grande que cualquier otro halcón que Liana hubiera visto, y también más rápido e inteligente. El halcón Gerifalte flotaba en el aire sobre ella, casi invisible entre las nubes. Una paloma se alejó revoloteando mientras Liana se acercaba, dirigiéndose a un árbol cercano. Ojos Brillantes se lanzó en picado incluso antes de que la paloma alzara el vuelo. El Gerifalte cayó por los aires como un rayo, arrancándole la cabeza de un solo golpe. Liana rió de la emoción. Este que Benjen le había enviado era más inteligente, rápido y obediente que cualquier otro que hubiera tenido. Las horas transcurrían alegremente mientras caminaba por el bosque de dioses. La cetrería era una actividad femenina aceptable, aunque apenas entendía por qué. Era un asunto sangriento de principio a fin. Otras mujeres tenían asistentes para desinfectar el proceso, por supuesto, pero aún así, no importaba. Tranquilizó su mente. El bosque de dioses era un lugar para reflexionar en silencio. Su paseo nunca la alejaba mucho del árbol corazón, y siempre sintió su mirada clavada en su espalda. No había rendido a los dioses antiguos la reverencia que Dardo Benjen les habían rendido. Era extraño, supuso, considerando la crianza sureña de Ned. Aún así, el árbol corazón, como su halcón, era algo del norte. Algo de su hogar. Deseaba poder llevar a Jon al árbol corazón y enraizarlo en sus raíces como su hermano había hecho con su bebé. El sol apenas comenzaba a asomar por encima de los muros de la fortaleza roja, pero en el resto de la ciudad el día había comenzado hacía horas. El sonido de toda clase de bestias, barcos y hombres revoloteaba sobre los muros del castillo, débil, pero suficiente para recordarle el paso del tiempo. Suspenso. Jon se despertaría pronto, y aunque había niñeras y cuidadores a montones en la bóveda de las doncellas, a Liana nunca le gustaba separarse de él demasiado tiempo. Ya tendría suficientes distracciones más tarde, de eso estaba segura. Su halcón se posó en su guante de cuero y le dio un trozo de carne. Bien hecho hoy, Ojos Brillantes, dijo. Ahora, volvamos a tu percha. Devolvió el halcón y se dirigió a la bóveda de la doncella, deteniéndose en las cocinas para dejar las presas de su halcón. La guardia de la tormenta, fuera de la bóveda de la doncella, la saludó con un leve asentimiento, y un momento después estaba dentro, quitándose el chal ligero que llevaba puesto para protegerse del fresco aire matutino. Bienvenida de nuevo, Lady Winter. Brinden no se había movido de su posición. Lady Winter. Cersei había sido la primera en llamarla así. Era una burla, un insulto, pero viniendo de Brinden era simplemente una expresión de familiaridad. ¿Ya despertaron los demás?, preguntó Liana. Elia no está, pero ella y se interrumpió cuando una desordenada mata de rizos castaños irrumpió en la habitación. Tía Liana. Gritó Rhaenys Targaryen, con las manos en las caderas. ¿Has visto a Valerion? No lo encuentro por ningún lado. Los gatos son así, querida. Lo dejaron en un lugar especial que solo ellos conocen. Rhaenys hizo pucheros. ¿Pero dónde está? Volverá pronto, lo sabes. Siempre lo hace. Liana se arrodilló a la altura de la niña. Los mejores cazadores de gatos saben que la única manera de atrapar uno es esperar en silencio a que vengan. La niña arrugó la nariz y soltó una risita. No se puede pescar nada así. Con esa declaración, salió corriendo de nuevo. Valerion el terror negro ha sido motivo de mucha preocupación esta mañana, comentó Brinden. Pasé casi una hora entera ayudando a Rhaenys a buscar a la bestia. Me temo que fue en vano. Deber ser pez negro. Sí. Respondió sombríamente. Liana lo dejó y fue a buscar dónde estaba su hijo. El pequeño Jon seguía a su medio hermano mayor con una espada de madera, jugando a ser Aemon, el caballero dragón, en el Dareón de Aegon. Liana entró en la habitación y se apoyó en una pared, contenta de observar, hasta que Jon corrió hacia él, blandiendo su pequeña espada de madera. ¿Eres un caballero valiente?, preguntó, y Jon sonrió radiante y asintió. En ese momento, sintió una punzada en el corazón. Comprendió la prohibición de armas en la bóveda de la doncella. Las habilidades marciales, de cualquier tipo, eran dominio de reyes, caballeros y señores. Los hijos de Raegar jamás podrían ser ninguna de esas cosas. Supuso que el poder y la grandeza de ser un señor eran lo que hacía que las actividades marciales fueran tan interesantes en primer lugar. ¿No era eso lo que hacía que las justas y la esgrima le resultaran tan atractivas? Los niños tendrían maestres, septones y tutores para cualquier habilidad que no fuera la guerra, y de adultos se unirían a una de esas órdenes.
Quizás le permitieran tomar la espada negra algún día, y esa perspectiva no era tan terrible para ella como para Elia. Su hermano Benjen había ido allí voluntariamente, y las 2 veces que lo había visto desde entonces parecía gozar de buena salud y ánimo. Pero Benjen había sido entrenado para esa vida y había podido elegir. Si Sujon iba al muro, lo haría sin haber empuñado jamás una espada de verdad, y las únicas alternativas habrían sido convertirse en erudito o septón. En cualquier caso, el sueño de su hijo de convertirse en un magnífico caballero como Aemon era imposible mientras el decreto del rey se mantuviera vigente. Los decretos, por supuesto, podrían modificarse. ¿Les cuento una historia?, preguntó, sentándose en un asiento cercano. La hora del lobo, gritó el pequeño Aegon, con sus ojos morados encendidos de emoción. Al pequeño dragón le encantaba esa historia por alguna razón. Bueno, todo esto ocurrió hace más de 100 años, cuando el gran antepasado de Jon, Cregan Stark, era señor del norte. 1 hora, no más, era todo el tiempo que tenía. La mayor parte del resto del día era para la reina. Dejó a los niños y fue a prepararse. No necesitó mucho tiempo. Algunos de los demás asistentes de Cersei pasaban las mañanas enteras en el baño, aplicándose aceites con cuidado, cepillándose el cabello y probando diversos perfumes. El enfoque de Lyanna fue más sencillo. Se puso una gran capa peluda hecha de piel de lobo, sujeta con un broche de plata en forma de garra. Se cepilló el pelo de nuevo y se sujetó el flequillo tras la oreja con una pinza de plumas. Llevaba un anillo de plata en cada dedo y un vestido antiguo de algodón. Dejó intacta su caja de polvos y perfumes. Exactamente una vez, antes de irse, se miró en el espejo, dibujando su expresión en una pared fría e impenetrable. Su rostro era de piedra y sus ojos de hielo. Era de la vieja sangre y estos sureños no podían hacerle nada. Brinden se rió de ella cuando volvió al salón. Vestida para la guerra como una princesa salvaje, Lady Invierno. No puedes dejar que las bestias sepan que les tienes miedo, respondió Lyanna con calma. Lin. La fortaleza roja ahora estaba repleta de gente, señores, damas y demás. Los sirvientes se movían de un lado a otro, todo el gran castillo rebosaba ruido. Le encantaba observarlos, hablar con ellos, aprender de sus historias. Estaba el panadero que siempre acarreaba harina de un lado a otro, el guardia de la tormenta que siempre tarareaba mientras vigilaba, los mozos de cuadra que practicaban constantemente el manejo de la espada con trozos de madera. Incluso en esta terrible ciudad, había mucha gente buena, y ella intentaba recordarlo. ¿Sabes cuánto me ha costado tu error? Podría mandarte a la horca si quisiera. ¿Lo sabes? Una noble, con una tez imponente, se alzaba sobre una doncella encogida. No era una escena inusual, por desgracia, pero Lyanna conocía bien a este noble. Selyse Florent, su compañera de compañía de Cersei. Agachó la cabeza y se acercó sigilosamente tras Selyse. ¿Vas al jardín?, preguntó Lyanna en voz baja. Ah. Selyse se sobresaltó y se giró hacia Lyanna, quien hizo una reverencia apresurada y escapó. Señora Lyanna. La regañó Selyse. Me ha dado un susto de muerte. Lyanna necesitó de todo su autocontrol para contener una sonrisa burlancia. Lyanna siempre había sido bajita. La sangre de los primeros hombres no era la sangre de gigantes. Selyse, por su parte, era casi tan alta como el rey, superándola por más de 30 centímetros, pero aún así reaccionó como si Lyanna fuera a morderla. Se contentó con simplemente levantar una ceja. No viste porque no miraste. Tampoco escuchabas, de lo contrario me habrías oído preguntar si ibas al jardín. Sí, claro que voy para allá, lo sabes, espetó Selyse con irritación. Lord Mace y todos los demás Tyrell ya están allí. Mace Tyrell había venido a la Fortaleza Roja de visitar a su hijo. Al menos, ese era el propósito declarado, pero Lyanna supuso que también tenía algún tipo de plan. Era la única razón para venir a la ciudad, en realidad. Selyse no le direccionó la palabra mientras caminaban juntas hacia el jardín. Lyanna no se quejó del silencio. El jardín era hermoso, aunque algo desordenado. Al rey y a la reina no les importaba demasiado el cultivo, así que nunca lo habían arreglado, pero aún así era uno de los lugares favoritos de Lyanna en la Fortaleza Roja. Una hermosa música de arpa resonaba sobre los muros del castillo. Probablemente Willas Tyrell, pensó Lyanna. Ahí estás. Ven, sí. La que hablaba era una mujer rubia y esbelta, que podría haber sido considerada hermosa de no ser por su rostro con granos y arrugas. La expresión de Selyse se retorció de ira y se acercó furiosa. Kyra, ¿por qué gritas?, le susurró a la mujer más baja. La rubia meneó las cejas.
Montfort Velaryon vino ayer a la corte para hablar con el capitán de barcos. Selise retrocedió sorprendida. Kira Frey, no lo hiciste. Kira, él es un señor. Tú lo profanas, Kira solo río. No Montfort. Su tío. Ser Oris. Selise jadeó. Kira. Miró a un lado con ansiedad antes de susurrar. Kira, ya casi tiene 50. Eso lo hace experto, dijo Kira con indiferencia. Y además, a pesar de tu pudor, sé que te has preguntado qué se sentiría al acariciar ese cabello blanco valirio, al sentir esa piel pálida y suave rozando la tuya. No lo hago, espetó Selise. Kira soltó una carcajada. No, supongo que solo te preguntas cómo debe ser que te follen. Liana dejó escapar un pequeño suspiro. Podrían seguir así durante horas. A pesar de todas sus protestas, a Selise le gustaba compartir la compañía de Kira, y Kira disfrutaba de la compañía de Selise a cambio. Ambas se hacían sentir superiores, y su lucha diaria era algo preciado para ellas. Liana miró distraídamente a su alrededor buscando una distracción. El jardín se llenaba de gente poco a poco. Varios administradores, señores y caballeros menores. Vio lo que supuso que era el grupo Kirei a poca distancia, y pronto llegarían más. Después de todo, la reina y probablemente el rey llegarían pronto, y ninguno de ellos podía ir a ningún sitio de la Fortaleza Roja sin que se le pegaran una docena de parásitos. La Fortaleza Roja, en su conjunto, era un cadáver apestoso, donde cada habitante buscaba su propio trozo de carne. Los habría despreciado, si no fuera porque ella era uno de ellos. Bueno, Lady Winter, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál era la pregunta? Preguntó Liana con expresión neutral. Selise se inclinaba como una gran cigüeña odiosa. Espetó Selise, señalando a Kira, insistió mucho, se siente mejor follar con los arrogantes, dijo Kira con indiferencia. Los Velaryon no pueden exhalar sin decirte que son de la sangre de la antigua Valiria, pero si se dignan a mojar su mecha, chillan y chillan como los demás. ¿Y me preguntas a mí? Liana levantó una ceja. ¿Estás de acuerdo? Preguntó Kira sonriendo. Liana contuvo la respiración. Volvían a sacar el tema a colación. Las mujeres lo hacían de vez en cuando. En parte era curiosidad genuina, pero la otra mitad era culpa suya. No le gustaba ninguna de las dos, así que se mantenía distante. A ellas no les gustaba su altivez, así que aprovechaban cualquier oportunidad para rebajarla a su nivel. Podía ignorarlas la mayor parte del tiempo, pero con respecto a Raegar, 1001 pensamientos llenaban su mente a la vez, llenándola de culpa, vergüenza, ira y dolor. El rostro sonriente de Raegar apareció ante ella, luego su rostro frunciendo el ceño con determinación. La Torre de la Alegría, la había llamado, pero una vez que la alegría se hubiera esfumado, ella no pensaría en esos pensamientos. Su rostro era de piedra y sus ojos de hielo. Era de la antigua sangre y estos sureños no podían hacerle nada. Soltó el aliento que había estado conteniendo y miró a Kira a los ojos. Siempre imaginé que acostarse con alguien a quien amas sería lo mejor. Hizo una pausa. Pero si te refieres a Raegar, no puedo decir que le diera mucha importancia a nuestra diferencia de rango. Era cierto. Al principio, se había unido a Raegar por voluntad propia, pero su título nunca le había significado mucho. De hecho, nada de Raegar le había significado tanto, más allá de que la aceptaría. Había decidido no ser una criada cuando la enviaron con Robert, para que al menos pudieran casarse en igualdad de condiciones. Estaba furiosa porque a su padre no le importaba su opinión y sentía la necesidad de ejercer su propia voluntad. Le había disgustado que su prometido la llamara dulce y se había propuesto disuadirlo de esa idea. No había huido por amor, sino por un orgullo 3 veces estúpido. Ahora lo veía, por mucho que le sirviera. La insensata que había hecho esas cosas había muerto en Dorne. Liana sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Si esa Liana había muerto en Dorne, ¿era esta su versión de los 7 infiernos? Kira frunció el ceño al ver su sonrisa. ¿Te consideras un príncipe de la misma categoría? 7 arriba, eres el más arrogante de todos. Dejen de hablar los dos. Insistió Selise. Algunos tenemos una reputación que vale la pena conservar. Oh, ya lo sé. Los ojos de Kira brillaron. Ambos me desdeñan, pero seré la primera de las 3 en casarme, y lo saben. Selise tiene la mente y el cuerpo de una mujer 3 veces mayor, y creo que Liana descubrirá que los hombres prefieren a las mujeres con pulso. Puede que me desdeñen, pero es probable que me case mejor que ustedes. Había en Kira la suficiente dosis de la ingenuidad de Liana como para volverla insoportable. Sabía que no debía decir nada.
Debería estar por encima de involucrarse con esos dos. Pero las palabras salieron sin que ella lo pensara conscientemente. Dime, Kira. Su voz era baja y cortante. ¿Es la casa Frey un burdel, que sus mujeres presumen de ser utilizadas por señores? El rostro de Kira se sonrojó, sus ojos se tensaron aún manteniendo la sonrisa. Abrió la boca, pero entonces Cersei se acercó y todas las miradas se posaron en ella. La reina lucía radiante como siempre. Era hermosa, Lyanna lo sabía, más hermosa que ella misma o cualquier otra persona en los 7 reinos. Sin embargo, hoy la reina tenía una expresión agria que le daba un aire desagradable. Últimamente, solía tener esa expresión. Lyanna hizo una reverencia con los demás al acercarse Cersei. La reina forzó una sonrisa y les hizo un gesto con la cabeza. Al menos el bardo que traje parece bastante aceptable, comentó Cersei tras intercambiar algunas palabras de cortesía. Vamos, pues, vamos a que Willas nos presente. Mientras se acercaban, el joven Willas Tyrell se puso de pie y se acercó a ellos, sonriendo amablemente. Lyanna se permitió esbozar una pequeña sonrisa en respuesta. Willas era un joven alto y apuesto, de cabello largo y oscuro, y el cuerpo de un hombre que se entrenaba para la guerra. Era unos años menor que Lyanna, pero tenía los modales y la inteligencia de un hombre que le doblaba la edad, y ella siempre apreciaba su compañía. Lo acompañaba un hombre enorme, con el odre rebosante de vino, que debía ser Lord Mace Tyrell, y una mujer mayor, tan aguda como Mace, torpe. Había una docena de cortesanos a su alrededor. Royce, Florent, Morrow, Massey, Cratchit. Ella conocía todos sus nombres, pero les prestó poca atención. Al igual que todos los demás, sus ojos estaban puestos en los Tyrell y en la reina. Willas hizo una reverencia. Ah, mi reina, nos honras. Este es mi padre, Lord Mace Tyrell, y mi abuela, Lady Olenna Tyrell. La reina de espinas, ese era su otro nombre, aunque no era una rosa en absoluto. Señor padre, estoy seguro de que reconoce a nuestra bella reina, Cersei Baratheon. La tranquila sonrisa de Cersei no llegó a sus ojos. Nos alegra que haya venido a conocernos. Veo que ya se han presentado muchas. Estas conmigo son las damas Lyanna Stark, Kira Frey y, por supuesto, Selyse Florent, a quien ya conoce. Lyanna no necesitó mirar para saber exactamente qué expresión tenían Selyse y Kira en ese momento. Selyse estaría pavoneándose ante el cumplido, mientras que la mirada llena de odio de Kira la delataría al sonreírle a Willas. El joven había rechazado sus insinuaciones, y ella no se tomó semejante desaire a la ligera. Por su parte, Lyanna permaneció impasible, simplemente asintiendo con la cabeza tras hacer una reverencia. La conversación giró en torno a tonterías. Cersei había traído a un bardo de renombre al jardín. Escucharon la música y conversaron un rato. Les trajeron comida y se prepararon para pasear por el jardín. Lyanna se levantó bruscamente, feliz de poder moverse de nuevo. Últimamente solo hacía sentada. Y pensar que una vez se quejó cuando no le permitieron usar su espada en Invernalia. Ahora, incluso un simple paseo le parecía un alivio. Espere un momento, Lady Lyanna interrumpió Willas. Le ruego que no se vaya con los demás. Sonrió como disculpándose. Llevo un tiempo admirando a ese gran gerifalte blanco en las caballerizas junto al bosque de dioses. Me sorprendió saber que era suyo. Lyanna se dispuso a responder, pero Cersei intervino. No deberías subestimarla, Willas, nuestra dama del invierno es una criatura bastante salvaje. Eso provocó una risa agradable entre los presentes. Willas rió con buen humor. En efecto, dijo. Un lago tranquilo esconde muchas profundidades. Pero ¿y qué, Lady Lyanna? Si es amable, hablaría de cetrería con usted, y qué mejor momento que cuando los demás estén paseando. Alguien debe sentarse aquí con mi abuela, ¿y por qué no íbamos a ser nosotros? Nuestra charla de cetrería los aburriría muchísimo. Ella asintió. Kira y Selyse habían estado especialmente nerviosas hoy. ¿Había pasado algo? No importaba. Me encantaría hablar contigo. Hizo una pausa. A menos que, mi reina, me necesites. Cersei forzó otra sonrisa. No, claro que no. De hecho, me alegra que Willas lo haya pensado. Después de todo, los Tyrell son nuestros invitados, y es nuestro deber entretenerlos. Lyanna parpadeó ante eso. Un año atrás, Cersei no habría sido tan educada ni tan diplomática. El gato parecía estar aprendiendo. Lyanna se preguntó si eso era algo bueno. Se sentó mientras la mayoría del grupo se marchaba, quedándose solo Olenna, Willas y ella. Lyanna se relajó un poco, sonriendo levemente y arqueando una ceja hacia Willas. ¿Qué es esto?
Tengo a Britelles desde hace casi un año. Si hubieras querido preguntarme, podrías haberlo hecho en cualquier momento. Willas sonrió. Quizás estaba nervioso. Un pájaro tan bonito puede intimidar a un hombre. ¿Y cuál fue el hermoso pájaro que te intimidó? Pues el gerifalte. La fingida confusión de Willas se convirtió en una falsa comprensión. Lady Liana. ¿No me creerá tan grosero? Es una pena que no lo seas. Me gusta la idea de que me comparen con un halcón. Sin duda, les ha funcionado bastante bien a los Arryn durante los últimos miles de años, comentó Olenna, con las manos cruzadas sobre el regazo. El chico quiere hablar de cetrería contigo, no te equivoques, pero un hombre puede tener más de una razón para algo. En efecto. Willas se inclinó, con los codos apoyados en las rodillas. La mirada del joven se tornó seria. He invitado al rey a un breve viaje de cetrería, solo unas semanas en el bosque real, y si le interesa, me encantaría que viniera también. No será un evento multitudinario, solo 3 semanas y una docena de lores y damas. Hizo una pausa. Entiendo que tendría que pedir permiso a la reina. ¿El rey realmente ha aceptado esto? Es un completo idiota si no lo hace, declaró Olenna, lo que hizo que Willas y Liana se enderezaran. ¿Qué? ¿Acaso un rey no puede ser tan idiota como cualquier otro hombre? La anciana negó con la cabeza. He vivido con 4 reyes, y todos fueron idiotas a veces. Algunos más que otros. Pero este viaje de cetrería es lo que un joven rey necesita hacer sobre todo. Todos dicen que el rey es justo y equitativo, y eso es bueno, pero la justicia por sí sola nunca mantuvo unido a un reino. Willas tosió. Lady Diana, por respeto a usted, quiero ser franco. Mi abuela y yo estamos preocupados por el estado del reino. Nuestra familia nunca iba a ser la favorita en la corte de Stannis. Siempre lo supimos. Elegimos el bando equivocado en la guerra, y el rey tiene motivos para guardarnos rencor. Liana no hizo ningún comentario. El rey guardaba rencor como algunos hombres guardan libros. Su biblioteca contenía rencores a favor o en contra de la mayoría de los señores del reino. Tenía sus razones, sin duda. Stannis siempre las tenía, pero eso no la tranquilizaba. Quiero cambiar eso, continuó Willas en voz baja. El dominio siempre ha sido un foco de sedición, y solo el trono de hierro le ha permitido vivir en paz durante tanto tiempo. La dinastía de Stannis es joven, y para prosperar, estoy convencido de que necesita saber que lo apoyamos. La confianza se gana, afirmó Liana. No la conseguirás con una fiesta. Un hombre no puede ganarse la confianza de un hombre que ni siquiera lo conoce. Para esto vino Mace a desembarco del rey. Para organizar una excursión de cetrería. Willas y su abuela intercambiaron una mirada nerviosa. Este no es el plan de Mace, ¿verdad? No precisamente, tosió Willas. Mi padre tiene intenciones de concertar un matrimonio con el trono de hierro. Uno de sus primos con el hermano menor del rey. Preferiría casar a Renly con una Florent. Willas hizo una mueca. Sé que el viaje a Aukin no tiene nada que ver. La mano y yo llevamos un tiempo hablando de la necesidad de tener interacciones más relajadas con el rey. La única razón por la que te enteras ahora es porque mi abuela pensó que debíamos invitarte. Liana reprimió una mueca. ¿Por qué estaría la mano hablando de semejante asunto con uno de los súbditos del rey? Sabía que Lord Arryn y el rey habían estado discutiendo, pero ir a sus espaldas. Entonces, ¿qué? ¿Estás conspirando con la mano para ayudar al rey a hacer amigos? Bueno, Willas frunció el ceño. Sí. ¿Y esta gente que has reunido? ¿Quiénes son? Una mezcla. Algunos de casas que podrían convertirse en fieles partidarios del trono. Otros de casas que ya lo son. ¿Y tú cuál eres? Ninguno. Soy un rehén. Pero quizás eso se pueda cambiar. ¿Porque Stannis no toma rehenes de sus leales seguidores? Un dejo de amargura se dibujó en su voz. Más de lo que pretendía. No eres una rehén, dijo Olenna chasqueando la lengua. Eres una chica de buen corazón encariñada con un bastardo. A tu familia le iría mejor si olvidaras la existencia del chico y volvieras a Invernalia. El niño es mi familia, dijo Liana, bajando la voz. Si tú lo dices, así es, respondió Olenna, aparentemente inconsciente de la ofensa que había causado. Pero ya que estás aquí, aprovecha tu tiempo. Me pregunto si eres consciente de que la gente te considera agente de tu hermano mayor aquí en el sur. Si lo que me dice mi nieto es cierto, has pasado 2 años aquí, en el corazón de los 7 reinos, sin hacer nada en absoluto. No soy mi hermano. A Liana le sorprendió el veneno con el que lo dijo. Actúo solo por mí misma. Aunque en lo que respecta a los asuntos del sur, estamos unidos.
Ninguno de los dos quiere tener nada que ver con ellos, más allá de nuestra lealtad al rey. Willas frunció el ceño. ¿Entonces no vienes? No. En realidad, el viaje sonaba como algo que podría haber hecho en su juventud. Liberarse del hedor de la ciudad, estar lejos de la reina y su gente, le habría gustado. Pero estar lejos de Jon, solo serían unas semanas. Cersei había dejado sola a su pequeña Kyrena 4 veces más tiempo. Elia, las enfermeras y todos los demás se encargarían de Jon bastante bien. Era un chico bien educado. Incluso cuando Lyanna no estaba, no lloraba, eso lo sabía. Y luego estaba el propósito de la cacería. Quizás podría hablar con el rey, hacerle reconsiderar su decisión. Sería peligroso, pero quizás, supongo que iré, concedió. Pero sobre todo por la cetrería. El día continuó a partir de entonces. Ella y Willas hablaron alegremente de halcones durante un rato. Cersei y los demás regresaron. Cersei sacó a pasear a su princesita para que todos la vieran. Cuando Lyanna regresó a la bóveda de la doncella, era tarde y estaba cansada. Richard Orpe estaba de guardia, paseándose impaciente como una rata enjaulada. Ella le dedicó un breve saludo con la cabeza y se dirigió a los aposentos de su familia, abriendo la puerta de golpe. ¿Un día de esos otra vez? Lyanna se giró y vio a Elia Martell, sentada en un rincón con un libro en una mano y una copa de vino en la otra. El pequeño Jon dormía con la cabeza en su regazo. A los pies del sofá había un enorme ramo de flores. Lyanna dejó escapar un largo suspiro. ¿Sabes la respuesta? Si no, no habrías preguntado. Señaló a Jon, que dormía. ¿Insistió en quedarse despierto otra vez? Elia tarareó afirmativamente. Le estaba leyendo, pero, por desgracia, parece que historia natural no le interesa mucho. Dio un sorbo a su vino, señalando las flores con la cabeza. Tu amante te envió otro regalo. Flores, esta vez. Lyanna suspiró. ¿Qué voy a hacer con él? Cásate con él, supongo. Te acabará cansando. No estoy interesado en casarme. Jon no será un bebé para siempre. Dudo que planee seguirlo hasta el muro. Habían tenido esta conversación cientos de veces. Wendell Manderly era un hombre bastante agradable, suponía ella, pero era gordo y tosco, y solo le interesaban los festines y las peleas. Sus atenciones eran gratificantes, pero a ella le interesaba poco un hombre que solo la cortejaba a petición de su padre. Lyanna se sentó y se pasó una mano por el pelo. Elia, te digo que Kira y Selly se están empeorando cada día. Elia dio un sorbo a su vino. Ay, Dios mío, eso suena terrible. Dejó el libro y el vino y se inclinó. Tienes que contármelo todo.